Esta tertulia de tres monstruos, porque son tres monstruos los que me acompañan, son el mejor trío que podría tener este presentador en un programa de televisión para hablar de temas históricos como es la Semana Santa de Córdoba. Y además es de justicia que desvele un poco cómo se conformó esta tertulia, porque muchos de los que estáis aquí presentes seguramente disfrutaréis mucho de la Semana Santa desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, no es indiferente ni la cara ni la voz de los tres contertulios que nos acompañan en el día de hoy. No sé en qué año exactamente empezasteis, pero sé que Luna de Nissan, Gesemaní... 84, Radio Mezquita, que Radio Mezquita es a día de hoy Onda Cero. Onda Cero. Pues más de 40 años poniéndole voz a momentos históricos de la Semana Santa de Córdoba, como también le han puesto voz al pregón de la Semana Santa de Córdoba. No necesitan presentación, pero es de justicia que lo haga. En primer lugar, allí en el costero izquierdo, don Antonio Varo. Lo hemos presentado como profesor y escritor, pero Antonio Varo es, pues seguramente, de las personas que más han hecho por la Semana Santa de Córdoba, desde esa columna de Diario Córdoba donde continuamente informaba de todo lo que pasaba en las cofradías. A día de hoy hay un programa semanal. Cuando Antonio Varo se puso delante de la máquina de escribir, imagino, allí en Diario Córdoba, no había información cofrade o apenas la había, y gracias a eso se ganó algunos enemigos, pero seguramente le dio mucha visibilidad a la Semana Santa de Córdoba. Bienvenido, don Antonio. Muchas gracias, encantado. Un saludo a todos y espero no defraudarlos demasiado. En segundo lugar, por el costero izquierdo, aquí fijándome, don Jesús Cabrera, el único de los tres que está en activo. Bueno, hay que decir de Antonio Varo que fue el primero al que yo tanteé para la tertulia histórica y quien me recomendó tanto a Jesús como a Antonio Capdevila. Jesús es el que más me cuesta coordinar, ya más o menos hemos conseguido coordinarlo porque sigue inactivo en el periódico El Debate, también fue pregonero de la Semana Santa de Córdoba y sigue deleitándonos con todos los artículos de prensa desde el medio de comunicación digital, El Debate, La Voz de Córdoba, y un amante de los dolores, que además a mí siempre me gusta preguntarle cosas a los dolores porque además tiene tanta historia, son 300 años de historia, hay que entenderla y hay que entenderlo de la manera que lo entiende Jesús Cabrera para que todos nos enamoremos cada día más de la señora de Córdoba. Yo le pico de vez en cuando, pero... Y yo respondo. Y tú respondes, que es de agradecer cuando las respuestas son sinceras y tienen sentido. Bienvenido. Pues, muchas gracias, te agradezco lo del costero, pero preferiría en este caso la nave de la epístola. Ah, mira. Porque si no incurriríamos en una usurpación de funciones y tú no me podrías defender. Oye, pues mira, Nunca he estado bajo un paso, no pasa nada, siempre he salido de Nazareno y que, bueno, quien me conoce, el situarme en un costero, pues efectivamente estoy haciendo de usurpador total de una función que no me corresponde. Oye, pues... Yo me siento aquí en la nave de la epístola. Pues me gusta, entonces, y aquí sería el muro del Evangelio, no es cosa menor, Antonio. Bueno, también le damos la bienvenida en este momento al presidente del Real Círculo de la Amistad, don Nicolás de Bari. Gracias por apostar por estas tertulias cofrades de Cuaresma, esta tercera, que además en YouTube están siendo todo un éxito. Juan Antonio luego me manda y me dice, esta va por 1700, esta va por 2000 y pico. Nos queda por recorrer. Y al director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, mi señor padre, que se ve que ya se quedó con ganas de hablar de cofradía en el programa, pues hoy repetimos casi la misma terna de ayer por la noche. Pero en el muro del Evangelio, una delicia escucharlo por sus speech iniciales y por... Habla también de la Semana Santa de Córdoba, que pocos tienen el honor de haberla pregonado 2 veces. Antonio Capdevila es uno de ellos. Montero Galbache, creo que 4 veces. Todavía te queda tiempo, podría escribir un tercer y un cuarto con esos versos tosílabos maravillosos que has podido pregonar la mayoría de las hermandades, y mi vicehermano mayor, por lo tanto mi autoridad, bueno, también está mi hermano mayor, ahí lo veo y no ubico a algún hermano mayor más, pero pues también bienvenidos, que también son autoridades de nuestro programa. Pues don Antonio Capdevila, ¿qué tal, caballero? Pues nada, encantado de compartir este rato y de hablar, como a mí me gusta, ¿no?, de nuestra Semana Santa, de la de Córdoba sobre todo. Pues yo les voy a dejar estos micros a ellos. Yo creo que se puede escuchar porque como yo voy a ser el que menos hable y van a ser ellos, que ellos tengan los micros a mano. El título de hoy, ha dicho ahora mismo Antonio Capdevila,
vamos a hablar de la Semana Santa de Córdoba, pero es curioso que el artículo que vamos a hablar de la Semana Santa de Córdoba no está escrito por un cordobés, salvo que me corrijáis, que es Carlos Colón, que va a hablar de los cofrades con K, que fue un artículo de opinión emitido en los años 90, haciendo una serie de previsiones para el futuro, y por eso a la tertulia la hemos denominado Tradición y Cambio en la Semana Santa Contemporánea. Vamos a ver cómo se está modificando, cómo está cambiando nuestra Semana Santa, que también apunta a ser globalizada. Los problemas de Córdoba son los problemas de muchas otras ciudades, las ventajas de Córdoba son las ventajas de muchas otras ciudades. Pues para eso lo vamos a hacer con estos tres eruditos, tenemos que decirlo así, que tantas Semanas Santas han conocido gracias a los libros de historia, a los pocos libros de historia que hay escritos sobre la Semana Santa de Córdoba. En este caso, pues le damos a Antonio el speech inicial para ubicar. Aquí Antonio Varo, ¿no? Bueno. Venga, pues se lo damos a Antonio Varo, el speech inicial, para que nos ubique con ese artículo de Carlos Colón. Bueno, pues ¿está conectado? Dale. Ahora sí. Bien, el artículo de que se trata se titula Cofrades con K y lo publicó Carlos Colón en el diario El País en 1995. El artículo, Juanjo ha dicho que tiene cierta dosis de profecía, que la tiene, pero lo que hace en ese momento es un diagnóstico de una situación que ya empezaba a darse. Entonces, lo que voy a hacer ahora en el menor número posible de minutos es contextualizar qué estaba pasando en el mundo de las cofradías en Sevilla, y no solo en Sevilla, en 1995, año arriba, año abajo, qué estaba pasando por ahí para que apareciera esa figura del cofrade al que la K en lugar de la C lo configura como un espécimen distinto del cofrade tradicional de toda la vida, ¿no? Pues antes de esa referencia nos vamos a ir unos 20 y tantos años atrás, y es muy importante recordar, los sevillanos lo saben, que en el año 72 o 73 un jovencísimo periodista llamado Antonio Burgos publicó un librito en la colección de bolsillo de la Universidad de Sevilla que se llama Folclore de las Cofradías de Sevilla. Entonces, con un estilo periodístico, y ya conocíamos cómo escribía Antonio Burgos, aunque ahí todavía está en pañales ese estilo, hace una especie de análisis fotográfico, fotografía con palabras, del personal y de la situación de las cofradías de Sevilla, a modo de vocabulario, pero no un vocabulario por orden alfabético, sino por orden temático. Entonces habla, por ejemplo, del mundo de los costaleros, profesionales todavía. Entonces eso nos hace pensar que el libro es de antes del 73, porque el 73 fue la primera cuadrilla de hermanos costaleros. Y entonces habla ahí de lo que es un patero, de lo que es un corriente, de lo que es un contraguía, etcétera. Luego, los nazarenos. Y los nazarenos hablan, por ejemplo, de una figura típica de esos años que ya ha desaparecido de la fauna cofrade, que era el capirotero. El capirotero era el que le gustaba salir de nazareno en muchas cofradías. Yo conocía a una persona que por esos años, aquí en Córdoba, salía el Domingo de Ramos en la borriquita con la túnica del prendimiento, no sé si alguno lo recuerda ese detalle. El lunes santo salía en la sentencia, el martes en el prendimiento, el miércoles en la misericordia, el jueves en el Cristo de Gracia y el viernes en la representación de mi Hermandad de la Misericordia en la procesión del Santo Sepulcro. Ejemplo típico de capirotero. Bueno, pues entonces, si leemos el libro este de Antonio Burgos y luego vemos el artículo de Carlos Colón, vemos que han cambiado muchísimas cosas en esos 20 años, porque el cofrade con K es el que empieza a focalizar su atención en los aspectos importantes pero externos de la Semana Santa. Yo suelo usar para referirme a esto una metáfora, una comparación del mundo de la gastronomía. Un buen plato, un buen guiso tiene su carne y su guarnición. Pues a lo mejor hay gente en el mundo de las cofradías que le dedica muchísima importancia a la guarnición, que es importante porque le da sabor a la carne, pero no es lo importante. Lo importante de un plato es la calidad de la carne y cómo se ha preparado la carne. La carne es la devoción profunda, sincera, sentida, vivida de una persona por su titular.
y la vinculación personal con el resto de los hermanos. Lo accesorio es lo bien que suenan las cornetas o las chicotas tan maravillosas. Entonces, esa atención a lo superficial hasta llegar a convertirlo en lo primordial o casi lo único para algunos, es lo que diagnostica con todo acierto Carlos Colón. Y luego ya diremos después, voy a callarme ya, que por esos años empezaron también ya las primeras colecciones, que son un síntoma de ese friquismo, dadas con los periódicos, los vídeos que daba el Correo de Andalucía, las láminas que daba el Diario Córdoba, la colección de los escuditos que venían con no sé qué, los casetes, esa promoción que iban dando. Es decir, prestar atención a lo superficial. Y ahora podemos seguir con otras intervenciones de mis compañeros. Como queráis. Bueno, en el caso del artículo que está motivando esta tertulia, ese artículo cofrade, en mi propia experiencia vital, pues es algo, estaría en el apartado de grandes acontecimientos, lo mismo que nuestros mayores recordaban dónde y cómo se enteraron de la muerte de Manolete, o nosotros del atentado del 11M, o recientemente del accidente de Adamuz, cómo recibimos esa noticia. Recuerdo perfectamente, aunque han pasado 31, ¿no? 31 años. Sí, 31 años, recuerdo perfectamente dónde lo estaba leyendo y, hombre, no intuía la trascendencia que podía tener con el paso del tiempo, sino lo que a mí me impactó más de ese artículo fue lo atinado de la descripción del momento presente, de aquel momento del año 1995, que con el paso del tiempo se ha visto que no solo era premonitorio, sino que analizado, leído a día de hoy, pues desgraciadamente se ha quedado corto. Como decía Antonio, y lo cuenta Carlos Colón en el artículo, eran unos años en los que, bueno, todos con cierta naturalidad íbamos asumiendo esos cambios suaves, las colecciones, los bares de ambiente cofrade, pero Carlos Colón supo ver la importancia que eso tenía hasta llegar a definir al cofrade, como también lo ha esbozado Antonio. Él, en primer lugar, al comienzo del artículo, habla del cofrade, sitúa por debajo, como el cofrade de baja intensidad, al capirotero, porque no tiene más compromiso que el salir con el capirote, no va más allá, y después el capillita, que sería el cofrade de alta intensidad. Y él define al cofrade con K como un capillita versión siglo XXI, pero vacía de contenido y excesa de superficialidad lúdica. Yo creo que la clave está en esa superficialidad lúdica, en ese fijarse, como decía Antonio, en lo adjetivo y no en lo sustantivo, en ese vaciado del contenido religioso, del contenido espiritual que tiene el ser cofrade, que tiene el pertenecer a una cofradía, y el considerarse cofrade por ser, como yo considero, pues aficionado a la verticalidad de los cirios, aficionado a la perfección de un encaje, aficionado a la interpretación del tresillo de corcheas por determinada banda de música, es decir, a aquellos elementos que no son lo primordial, sino lo secundario. Lo voy a dejar porque, bueno, imagino que tiempo habrá de seguir. Bueno, empezando de esta manera, casi podríamos creer que vamos a terminar con una visión apocalíptica de la Semana Santa. Eso no hay problema, la Semana Santa siempre revive, la Semana Santa siempre resucita. El Cristo del Amor pertenece a la antigua cofradía del Santo Crucifijo, o el Cristo de la Expiración perteneció a la antigua cofradía de San Diego y San Acacio. La Semana Santa no desaparecerá por lo que está pasando, pero se está desvirtualizando. Y estamos viviendo una Semana Santa, estamos viendo una eclosión del mundo cofrade que, en mi opinión, estamos convirtiendo las cofradías en un fenómeno de gran relieve, pero con unas bases muy poco sólidas y que realmente tienden más a los aspectos lúdicos o festivos, que también los tiene la celebración, pero
que puede hacer que se reduzca todo a una mera dramatización en la calle, carente de verdadero fondo y de verdadero contenido. El artículo de Carlos Colón, como casi todas las obras que siempre citamos, que hablan de la Semana Santa en el pasado, o Chávez Nogales, por ejemplo, o Núñez Herrera, o José María Izquierdo, que suele ser el gran olvidado de estas cuestiones, murió en el año 1922, todavía no pilló una época de gran desarrollo de la Semana Santa, pero son aplicables a todo, y más en este momento porque vivimos un proceso de globalización que está muy claro. Del cofrade con K que ya estaba anunciando Colón, se pasó solo 2 años después a Los tontos de Capirote, de Paco Robles, que volvía a la visión humorística también sobre los personajes de la Semana Santa. Tampoco es una novedad. En el año 23, Corrochano, aquí en el Círculo tenemos una magnífica tertulia taurina, y los que la siguen conocerán sin duda al que fue uno de los principales críticos taurinos de las primeras décadas del siglo XX, fue destinado por su diario a seguir la Semana Santa de Sevilla, y en el ABC histórico, ya digo, del año 1923, se contienen auténticas joyas contando en clave de humor lo que él veía con ojos admirados en aquella Semana Santa. El problema es que aquel tonto de Capirote caía hasta bien. Era un cofrade simpático, ese del casés, que eso lo hemos visto todo, detrás de una banda, dando vueltas, el pobre, que se lo pasaba en grande grabando lo que los chinos se compraban. Bueno, todavía no había chinos, pero en cualquier mercadillo se compraba por 2 peras, pero él iba grabando el original, o iba al concierto de Tejera con un casés en la mano y pretendía tener una buena grabación desde la fila 24 o desde el paraíso del Gran Teatro. Pero después de eso, el problema es que hemos pasado al tonto de Capirote 2.0. Es decir, estamos inmersos en el mundo del friquismo cofrade. Eso de friki, que no gusta que se use, yo lo uso sin ningún agobio. Realmente, friki viene de Freaks, es el título de una película del año 1932, que aquí en España, como siempre cambiamos el título también a las películas, le llamamos La Parada de los Monstruos. Y el primer colectivo que se autollamó los frikis, no sé, imagino que lo conocéis, fue un movimiento contracultural cubano que defendían el rock punk como una vacuna contra el castrismo, y que la acabaron liando porque se autoinocularon en más de 200 personas el virus del SIDA, en algo que, para llamar la atención sobre la situación que se vivía en la Cuba de finales del siglo XX, y que sin embargo fue tapado en todo lo que se pudo. Eso era los verdaderos frikis. El friki no es normal. Es decir, habéis visto La Pirada de los Monstruos, son los personajes deformes de un mundo de circo. Y estamos cayendo en eso. Estamos cayendo en el coleccionismo. El otro día vi la colección de gorras cofrades de las bandas en miniatura, que puesto a coleccionar ya me llegó al alma. La verdad es que sí, en Córdoba eso, no hay más que bajar unos metros. Entonces, estamos viviendo esa eclosión en lo que... ¿Cómo puede un señor ir a ver un paso que no tiene ni varales puestos? ¿Cómo se mueve en el primer ensayo con una cara de arrobamiento absoluta? Y disfrutando de una caja de pescado en ese momento, como si estuviera ante la misma contemplación del mejor misterio del mundo. Es que estamos cayendo en eso, lo del coleccionismo. Yo, perdonadme, si los coleccionáis, yo soy anti-Jolicar, lo siento mucho, que no están mal, pero me gustaría que el que las colecciona también vaya a los cultos de su hermandad. O sea, yo creo que el problema es que nos estamos quedando en una Semana Santa superficial. Ahora, los medios de comunicación, las redes sociales, los teléfonos móviles le han hecho un daño horrible a la Semana Santa. Ahora ya tenemos el grupo de WhatsApp, yo qué sé, de los amantes del pañuelo de encaje de la Virgen Dolorosa, y ahí se apuntan unos pocos y tal, y la tertulia de que bien levantas el martillo, y ahora tenemos ataques en las redes, lo nunca visto. Tenemos movimientos de peso en la Semana Santa que condicionan elecciones a juntas de gobierno, y tenemos todo un submundo de aficionados a la Semana Santa. El año pasado, ya acabo, causó cierto revuelo ese artículo o ese estudio que se hizo, que venía a decir que solamente el 15% de los costaleros de Córdoba eran católicos realmente practicantes.
Lo único que le he hecho en falta al artículo es que no incluyó también, al estudio, que no incluyó también a los nazarenos, le habría dado un porcentaje similar. Estamos moviéndonos en una Semana Santa diferente y con un valor positivísimo para mí de cambio. Positivísimo, la incorporación de la mujer en igualdad al mundo de las hermandades. Esa es, en mi opinión, muy humilde, por cierto, la gran aportación del siglo XXI a la Semana Santa. Pero toda esta farfolla y parafernalia que tenemos alrededor, si tú no vas a los cultos de tu hermandad, si tú no sabes lo que haces debajo de un capirote, si vas cangrejeando sin saber entender que una cofradía empieza en la cruz de guía y hay que apreciar un estilo y una elegancia y un guión y un saber estar y una catequesis que estamos llevando a la calle, si a ti lo único que te importa es la música que suena y el palio cómo se mueve, mirad que poquita gente va cerca de los crucificados. Ahora la bulla es en los misterios y en los palios, donde hay jaleo, donde hay más música. Hasta que no cambiemos eso, nos carecerá el fundamento que como hecho religioso podemos tener. Somos actores, no cristianos dando testimonio en la calle. Perfecto, sí, aquí interrumpiros sin problema. Yo quería decir dos cosas. Primero que sobre eso último que has dicho, evidentemente es curioso la cantidad de proyectos, de prohermandades, de gente que quiere sumarse. Todos son pasos de misterio, todos. Ni uno es un crucificado. Bueno, el de la confianza porque ya existe hace un montón de años. Y llega con retraso por culpa de la jerarquía eclesiástica. He vivido 30 años en Ciudad Jardín y puedo decirlo tranquilamente. O sea, la Cofradía del Cristo de la Confianza podía estar en marcha hace 40 años que tuvimos ya un intento con el párroco don Alfonso. Cierro paréntesis. Misterios. Quizá antes de final de año, por ahí, hace un par de meses, 3 meses, se presentó en Bodegas Campos un libro que era La Semana Santa de Isidoro Moreno, que recopilaba los libros y los trabajos de este catedrático de antropología sobre la Semana Santa. Y luego después, estábamos en Bodegas Campos tomando una copa de vino, claro, pues salió el tema. No, lo dijo incluso en la mesa. Es curioso, también hay gente que se dedica a investigarlo todo. Ustedes saben los penachos de las plumas de los soldados romanos. Bueno, pues hay un estudio que dice que en lo que va de siglo XX, 25 años, la longitud de esas plumas ha aumentado 10 centímetros. ¿Eso qué significa? Que a la gente lo que le interesa es el revoleo. Eso por un lado. Y otra cosa que no tiene nada que ver, pero que también hay que decirla para situar esta situación. No es que el mundo de las cofradías se haya degenerado por esta situación que estamos definiendo, que lo que ha ocurrido eso. Es que eso está ocurriendo en todos los ámbitos de la sociedad. En una sociedad en la que yo he conocido hasta mis 30 años, por ejemplo, los ciclos del año eran respetados intrínsecamente, involuntariamente, naturalmente por todo el mundo. La Navidad era la Navidad, pero la Navidad no empezaba en el mes de agosto vendiendo turrones en los supermercados. La Navidad empezaba después de la Purísima. Ese era los comienzos. El carnaval era el carnaval, pero no había chirigotas en los chiringuitos de las playas de verano en Fuengirola o en Cádiz. Otra cosa. El fútbol era los domingos. Yo he ido de fútbol Córdoba a Primera División los domingos y se acababa y no había más que los domingos. Ahora hay fútbol todos los días. O sea, esas, digamos, organización, si queremos, mental de esas actividades que podemos llamar complementarias a la vida familiar y de trabajo, están absolutamente borrosas. Ya mismo vamos a llegar, y eso no lo he visto en España, lo he visto en otros sitios, tiendas que venden todo el año exclusivamente cositas de Navidad. Adornos para el árbol, figuritas para el Belén, casitas, renitos y no sé qué, no sé cuánto. Estamos perdiendo eso. Y entonces, ¿qué le voy a decir? Si estamos teniendo ya una sobresaturación de procesiones fuera de temporada que a los mismos cofrades que hemos nacido en esto nos escandaliza y nos aturde, y lo que más nos sorprende es el silencio o el impulso que esas barbaridades tienen por parte de la jerarquía eclesiástica,
que ellos mismos no saben de qué están haciendo, porque si situaran la actividad de las cofradías de acuerdo al año litúrgico, que en otras cosas son muy exigentes y muy quisquillosas, dirían, no hombre, no, tú no puedes sacar. Hay hermandades en Córdoba que en los últimos 25 años han hecho 7 salidas extraordinarias. Por favor, vamos a ser razonables. Comprendo que la gente a la que no le guste esto esté hasta el gorro. Por contextualizar un poco más, como punto de partida voy a decir una obviedad, pero es que es así, conviene recordarlo de vez en cuando. La Semana Santa siempre, en cualquier momento, es un reflejo directo y fiel de la sociedad en la que vive. En el siglo XVII, en los años 20, los años 90 o ahora mismo ya en el siglo XXI. Y por contextualizar de lo que estamos hablando, de ese fenómeno que comienza a nacer en los años 90, hay que recordar que era la generación cofrade, que lo era, muy nadando muy a contracorriente todos los días. Los principales obstáculos los tenían precisamente dentro de las iglesias. La jerarquía no amparaba en absoluto el movimiento cofrade. Las hermandades salían en procesión porque lo venían haciendo todos los años. Pero qué trabajito costaba en los años 90 ver un sacerdote en un cortejo procesional. Y si lo había, de chaqueta y clériman. Si lo había, que no eran todos. Yo recuerdo que creo que la única sotana era la de don Manuel Márquez González, el párroco de San Andrés, la única sotana que se veía en Córdoba. Y a los sacerdotes, directores espirituales, como les gustaba llamarse en aquel momento, conciliarios, iban con el gesto agrio, y eso sí, de chaqueta y clériman. No sabían dónde estaban, no sabían lo que estaban representando, no sabían a quiénes estaban acompañando. Y si eso era así, imaginar, bueno, buena parte o gran parte del auditorio lo ha vivido. Había que el ser cofrade era casi como el asumir resignadamente que se pertenecía a una segunda división eclesial. Eran años en los que había movimientos que estaban de moda, que estaban bien vistos, patrocinados, amparados, tutelados y queridos. Las hermandades no. Por eso la generación, como dice Carlos Colón, que pasa de llamar insignias a pin, lo que se ponen en la solapa, la generación que colecciona vídeos, ella, la generación que lo tiene muchísimo más fácil, la generación que no ha tenido que batallar, que no ha tenido que sentirse católico de segunda división. Y por eso pues viene esa eclosión que estamos hablando del año 95. Todavía Internet no estaba generalizado. En Internet llegarían primero los foros, que la principal aportación de los foros al mundo cofrade fue la del anonimato, la del poder opinar, despotricar, rajar, insultar a cualquier otra persona desde un anonimato cobarde, que después se ha trasladado pues al resto de redes sociales que tenemos hoy día. Y vuelvo a terminar por donde empecé, que esta Semana Santa de hoy no es ni más ni menos que un reflejo de la sociedad en la que vivimos, como la del siglo XVIII era un reflejo de la sociedad de su momento, con una espiritualidad, con una práctica religiosa muy distinta a la de nuestros días. Hablando de la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia no está canalizando esta eclosión de los cofrades como podría aprovecharlo. Generalmente también tengamos en cuenta una cosa: cofradía e iglesia nunca se han llevado muy bien, aun siendo las cofradías lógicamente parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos asociaciones mayoritariamente de laicos. Y es más fácil que discrepemos de la autoridad. Hoy he oído una frase en un acto que te acudió esta tarde a un destacado miembro del Cabildo decir una cosa que no se podía decir lo contrario. Yo me la he tragado y se la he oído, en la que yo estoy diametralmente en desacuerdo.
cuando ha salido diciendo que la Iglesia había apoyado firmemente los movimientos cofrades después del Concilio Vaticano II. La Iglesia fue a degüello contra las cofradías después del Concilio Vaticano II, igual que las ensalzó en el siglo XVII, cuando frente al luteranismo y la austeridad protestante había que implantar y defender el esplendor y el boato de la Iglesia católica, ahí servían las cofradías. Y está en la revitalización de las cofradías en el barroco. Pero cuando se sustituye a Bach o Händel por una niña con una guitarra haciendo una versión de Bob Dylan diciendo viva Dios, y eso es lo ecuménico y lo religioso, y empiezan a aparecer movimientos en la Iglesia, digamos, modernos, ¿qué representamos las cofradías? Lo rancio, lo tradicional, lo viejo. No hubo ninguna ayuda de las cofradías. Las cofradías crecen simplemente por la propia dinámica de los tiempos. La renovación de los años 70 es la renovación de la España de los años 70. Y el impulso a las cofradías nunca vino de la Iglesia. Las figuras de Fray Ricardo, de don Antonio Gómez Aguilar, son extrañas en el seno de la Iglesia. A nosotros se nos hacía irnos de las iglesias cuando la iglesia se cerraba sin más explicación que el dueño de las llaves era el cura. Y resulta que teníamos la mala costumbre o de estudiar o de trabajar. Y cuando llegábamos, pues tenía que ser por la noche. ¿Qué íbamos a hacer? Durante el día teníamos que estar en nuestras obligaciones. Y era una causa continua de problemas. Cuando a la Iglesia le ha interesado instrumentalizar las cofradías, la ha instrumentalizado. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Quiénes pueden poner 5.000 personas en la catedral? ¿Qué asociación? Por mucho movimiento que haya moderno en la Iglesia y muy comprometido en la Iglesia, ¿quién mueve masas dentro de la Iglesia? Cofradías y romerías. No hay otra cosa. Pero es para lo que se nos quiere. Es para lo que se nos quiere. A mí me da mucho miedo cuando nos dicen que somos los defensores y los abanderados de la religiosidad popular. Yo solo entiendo una religiosidad. La de un católico, la de cualquier católico comprometido. De cualquier católico que con todas nuestras miserias y nuestros problemas, pues intentamos llevar la vida lo mejor que podemos. Eso de popular parece que nos denigra y nos lo dicen como si fuera un elogio. Y ahora está de moda, ahora cada vez que ya vas a un alto cargo de la jerarquía y te da una homilía, lo de la religiosidad popular va a salir seguro. Pero a mí nunca me gusta que lo digan, porque creo que para nosotros es hasta nefasto. Parece como si lo que interesa de las cofradías es ese folclore, ese estar, esa tibieza. Las cofradías tienen que ser ámbitos de desarrollo de la vida cristiana entre hermanos. En las cofradías las puñaladas vuelan, pero vuelan, vamos, y lo sabemos todos los que trabajamos y todos los que estamos en el mundo cofrade. Si no ha sido antes, después. A partir de ahí, las cofradías no en sí mismas, si dentro no llevas una vida realmente de hermandad, ¿qué transmitimos a la calle? Esa es la pena que a mí me da la Semana Santa. A mí me encanta la Semana Santa, claro que me gusta ver un palio moverse y me gusta oír una buena marcha, sí señor. Pero yo creo que teníamos que transmitir un mensaje evangélico que tiene que empezar por las mismas cofradías. Eso no está existiendo, ni existe en la vida diaria de las cofradías. En las cofradías de la boquilla para afuera queremos formación. Cuando se hace formación en una cofradía van 20 monos, de 2.000 hermanos. Esa es la realidad de la Semana Santa de Córdoba y de la Semana Santa de Andalucía. Todo la cáscara, que es muy bonita, el envoltorio en el que está presente la Semana Santa, hace ver un enorme desarrollo de la semana, una grandeza de la Semana Santa. Toma manto, toma cortejos que cada vez tienen más gente, toma las cuadrillas que sobran por todos sitios. Las cuadrillas sí que tendríamos para tener otro programa de esto, una mesa de estas. Pero en realidad lo que está desarrollándose en la cáscara es el envoltorio. El interior de la Semana Santa no está respondiendo a lo que tiene que ser el mundo cofrade. Y esa es, en mi opinión, la realidad de la Semana Santa y del mundo cofrade en el siglo XXI. Venga, pues si os parece bien, os lanzo también una pregunta para ir viendo las comparaciones también. Parece como en la frase, cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Vamos, para centrar el tiro, si queréis, en el siglo XX únicamente. Yo, mientras estabais hablando, he pensado 3 hitos temporales.
El primero, 1939, se acaba la guerra civil. Las hermandades sirven, esta definición creo que es de Antonio Capdevila, de redención civil. La gente se hace hermano como redención civil. Segundo hito, que es el de 1975, con Rafael Zafra, Fray Ricardo y demás, pero que responde, como están indicando, al espíritu de la transición, a una España que se está abriendo, y las cofradías como reflejo ven esa apertura. Y el tercero, que es el de los 90, que se inicia en los 90, imagino que influenciado también por el internet y la globalización, que es el que nos llega ahora a 2026. No había internet en los 90. No, bueno, pero 95 no había... Yo es que nací en el 95. Yo tengo internet desde el 99. Desde el 99, bueno, pero... Finales de los 90. Finales de los 90, pero bueno, esas tres etapas lo veis bien y vemos las diferencias que puede haber entre ellas y lo que se ha evolucionado o lo que se ha involucionado. Bueno, como... Como bien ha dicho Juanjo, evidentemente, si vemos la serie de fundaciones que hay, no ya desde 1939, sino de antes, porque el 37 se habían fundado 2 cofradías y el 39 otras 2, llegan y abarcan hasta finales de los 50, que ya ahí se para un poquito la cosa. Justo, qué casualidad, al comenzar el Concilio Vaticano II. Esas cosas hay que decirlo. Y efectivamente, como bien ha dicho Antonio, ya estamos a un nivel que se puede decir, las cofradías sirvieron de redención civil, es decir, personas que habían tenido antecedentes republicanos notorios, pero no se habían significado por actos violentos ni nada de eso, pero tenían esa cosilla, lavaron su imagen para, digamos, para redimirse socialmente y poder presentarse en cualquier ámbito sin problema. No sé si pasará algo por decir el nombre de don Rafael Mir de las Heras como buen ejemplo de esto que estoy diciendo. Sus antecedentes republicanos son notorios, y cuando don Paulino Seco de Herrera, me parece que era el párroco de San Nicolás, decide fundar la Hermandad de la Sentencia, acude a él, que era abogado, le pone de la sentencia porque el Palacio de Justicia estaba allí cerca, y le dice: usted va a ser el hermano mayor. Y yo, ¿cómo voy a ser el hermano mayor? Usted va a ser el hermano mayor y ya buscaré yo quien gestione y quien trabaje la hermandad. Pero a él, a partir de ahí, el diario Córdoba, decía, el único periódico, decía: el ferviente caballero católico don Rafael Mir de las Heras será el nuevo hermano mayor de la nueva cofradía. Entonces, eso es un hecho. Eso, digamos, la hermandad de la caridad, ahí hay una discusión que si surgió de las angustias, no surgió de las angustias. Los colores rojo y negro eran los de Falange, y hay fotos de falangistas con su camisa azul y su correaje delante del Señor de la Caridad. Luego otros decían, no, Pepe Murillo lo decía, que en paz descanse, no, el rojo y el negro eran los colores de los canónigos. Bueno, vamos a... Y ese dato, bueno, sirvió. También eso tampoco hay que criticarlo, eso es fruta del tiempo. La gente tiene derecho a sobrevivir en las circunstancias que sean, ¿vale? Luego ya habrá que ver qué pasó en los años 60, que incluso hubo cofradías que dejaron de salir, porque dejó de salir tanto la borriquita de la Trinidad como el huerto de San Francisco. Pero eso ya lo dejamos para lo siguiente, para otro interviniente. Me voy a fijar en me pido el año 75, con tu permiso, por una sencilla razón. En la época en la que llega la democracia, pero se da no en el 75, sino unos años después, un hecho bastante curioso. Hemos hablado, no voy a volver a insistir en el estado de abandono en el que se encontraban las hermandades respecto a la jerarquía eclesiástica. Y poco después, de forma muy inteligentemente, el PSOE se aprovecha de ellas, y sobre todo en Andalucía, que es algo que los históricos del partido le reprochan a quienes en ese momento, concretamente en el año 81, cogieron las riendas de la Junta de Andalucía. Esa tutela, ese patrocinio, ese foco puesto hacia todo lo que supusiera religiosidad popular, y aquí ya abro el objetivo y no nos limitamos solo a la Semana Santa, que si ocurrió en el año 81 se completó
en el año 89 con efectos tan rápidos como letales sobre la cultura popular andaluza con la aparición de Canal Sur. La llegada de una radio y de una televisión única a Andalucía, vuelvo a insistir en el término, homogeneizó. Y ahora ya, rara es la romería en la que no hay un tío con un tambor verde y blanco. Rara es una localidad andaluza en la que no se hable de chirigotas y no de murgas, como era el caso de Córdoba. Y ya, también desgraciadamente, lo estoy escuchando aquí en Córdoba, ya no se habla de términos tan cordobeses como el cubrerrostro o la gualdrapa, sino que ahora, a mí me pone los pelos de punta escuchar la palabra antifaz o faldones. Es decir, que ese medio de comunicación que nace para defender la cultura andaluza ha acabado con las culturas andaluzas, con esa riqueza, con esa pluralidad, por no entrar ya en la forma de hablar, en el debate tan reciente que hay sobre las hablas y los acentos. Decía, ha terminado con esa riqueza cultural que había en Andalucía. Además, fue con una rapidez tremenda. Canal Sur empieza a emitir en 1989 y ya a los pocos años, pues en base a retransmisión y demás, ya teníamos al tío del tambor verde y blanco en todas las romerías de Andalucía, desde Ayamonte hasta Almería. Bueno, yo durante más de 20 años he hecho las retransmisiones de Canal Sur de Semana Santa. Sí, pero Antonio, eran los días que sobraban lo que nos daban a lo que no era Sevilla. Claro, lo que Sevilla no hacía. Nunca Córdoba ha retransmitido un Jueves Santo, nunca ha retransmitido un Viernes Santo, que son los que se llevan la audiencia. Así es como funcionaba, sí. Pero que se pueden ver los porcentajes. Si a mí me quedan los 90 y el principio del siglo XXI, digamos que es la época en la que los pasos dejan de girar y empiezan a revirar y dejan de bajarse, se arrían, las colas de los palios de los pasos pasan a llamarse traseras. Aquí nunca se le llamó trasera a la parte posterior del paso, siempre era la cola. Y es cuando empezamos a tener, además, a introducir en nuestros cortejos profesionales incluso elementos procedentes de la ciudad hermana, a mí eso de los Palermos y cosas por el estilo, que van introduciéndose y creándose una globalización estética de la Semana Santa, sobre todo, y se crea un vocabulario que es también propio del tontuca de capirote 2.0, es decir, usar con esmero un vocabulario que sea acorde con sus profundos conocimientos cofrades. Sus profundos conocimientos cofrades son muy especializados. Se lee un libro de bordado, 2 libros de tal, los asimila, los memoriza y los suelta. Ese fenómeno comienza en los años 90, sigue en la década actual. También está caracterizado un poco por el cambio de modelo de un elemento fundamental en la Semana Santa, que son las cuadrillas de hermanos costaleros, que ya no son de hermanos costaleros, ahora son cuadrillas vamos a llamar de costaleros no profesionales. Sí. Quien habla de hermanos costaleros está incurriendo en un gravísimo error. Las primeras cuadrillas sí eran de hermanos costaleros. Yo soy de la época en la que de los pasos de 28 había que sacar los 24 y sin refresco. Y soy de la época en la que nos prestábamos unos a otros, y te llamaba el hermano mayor de la misericordia, al comienzo de los años finales de los 70, al comienzo de los 80, yo era hermano mayor de otra hermandad. Antonio, podrían venir 6 costaleros vuestros, digo, mándame tú también 6 de los tuyos que estamos fritos. De eso fue cuajando poco a poco, empezaron a salir las cuadrillas y se desvirtuó, o quizá para bien en un aspecto, porque es verdad que los costaleros son el elemento más cohesionado dentro de una hermandad, sobre todo tecnología 2.0, los grupos de WhatsApp. Pero ellos se ven con una frecuencia que el nazareno no se ve. Eso es evidente. Entonces, tienen cierta unión, pero esa unión es devoción. Vamos a ver, yo soy muy de la Virgen tal, pero si la Junta de Gobierno en uso de sus atributos y funciones
nombra a otro capataz, ya pasó a ser de la otra Virgen o del otro Cristo y no pasa nada. Entonces, los hermanos costaleros fueron un elemento enormemente dinamizador en la Semana Santa de los 90. Yo estoy por asegurar que el 90% de los hermanos mayores de finales de los 80, de la década de los 90 y de la primera década del siglo XXI procedieron del movimiento de hermanos costaleros o estuvieron muy cercanos a él. Pero ese es un elemento también totalmente diferenciador de la Semana Santa actual. El costalero del año 2026 no es el costalero de la hermandad de, como el de los años 80 y 90. Es el costalero que sale en la hermandad de, porque él es costalero del capataz tal. Ya no es costalero de su hermandad. ¿Y eso qué crea? Eso crea un desapego enorme que tiene luego una traducción literal en el número de hermanos directa. Conozco a muy pocos costaleros que vayan a la túnica. De hecho, cada vez conozco a menos costaleros que hayan pasado por la túnica, que conste. Pero hay muchos costaleros con una edad magnífica, cuando dejan de portar un paso, de incorporarse a los cortejos de hermanos nazarenos, que no lo hacen, porque no es su mundo. Su mundo es la trabajadera. Tampoco sé por qué hacen falta 8 personas alrededor de un paso, que coste. Es una cosa que yo todavía no he sido capaz de entender. Para eso tengo que ser muy cortito, muy cortito. Cuando esto de los costaleros empezaba, había un capataz y un contraguía que se volvía loco yendo de esquina a esquina, y cuando se dieron cuenta de que se volvía loco pusieron 2. Pero luego ahora ya vamos con esto y ahora tenemos al segundo, a la ayuda del segundo, al que se encarga del trasero, al que va con el niño del agua, que nunca está cuando tiene que estar, y el de la pértiga, que tampoco asoma. Y de pronto aparecen allí 8 tíos de chaqueta y corbata, que yo me quedo viéndolo y digo, qué buen tramo se han perdido en el Cristo de Nazareno. Entonces, digamos que todo eso empezó a finales de los 90 y al comienzo del siglo XXI. Perfecto. Yo voy a hacer dos allá. Abajo. No, abajo. Sí, 2 pequeñas reflexiones. Una sobre esa estandarización, por ejemplo, del vocabulario que ha denunciado Jesús, que habéis hablado. Es cierta, pero la radio tiene esas cosas, la oye todo el mundo, pero hay otro dato que ha influido ya en la vida diaria. Estando yo en el Instituto Séneca, de profesor de lengua, aquí tengo una querida compañera, se presentó un señor, por supuesto con permiso del director, que quería hacer una encuesta entre los alumnos del bachillerato, porque estaba estudiando un rasgo dialectal propio del andaluz. Él era de la Universidad de Málaga y lo que hacía era se metía en una habitación con esos chicos, hablaba con ellos, les grababa, por supuesto con permiso de la dirección y del alumno, y lo que hacía era recoger su fonética. Curiosamente, lo que estaba estudiando era la desaparición de la diferencia, de la desaparición del seseo en Andalucía. ¿Por qué? O sea, siempre los cordobeses hemos sido seseantes, hemos dicho los zapatos, y los malagueños han sido ceceantes, y eso, pues eso está borrándose. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una facilidad enorme para oír una lengua estandarizada. Y por mucho que en Canal Sur o en cualquier otro medio de comunicación quieran pronunciar a la andaluza, pronunciarla a la andaluza de una forma, que es la del locutor. Y es curioso, todos los locutores de Canal Sur, salvo el que lo imposta tanto que se nota que es falso, distinguen la S y la Z sin ningún tipo de dificultad. ¿Vale? Eso es una muestra de que esa estandarización también se está llevando a otros ámbitos. Y otra cosa también es que es un dato que lo publiqué hace 2 o 3 años en la revista de ABC, pero como la gente ya no lee, pues nadie me ha dicho nada, y sorprendido. Se me ocurrió contar, para eso está internet también, en el año 71 se bautizaban en Córdoba el 95% de los niños que nacían. El año 71. Ahora se bautizan aproximadamente la mitad. Y estamos en Andalucía, si nos vamos a Cataluña son el 15%. Se supone que para pertenecer a una cofradía
la única condición necesaria y suficiente es estar bautizado en la Iglesia Católica. ¿Qué va a pasar dentro de 30 años? Cuando esos niños tengan 30 años. Porque hoy estamos muy contentos con las cuadrillas llenas, con las filas de nazarenos que crecen mucho menos de lo que se dice, muchísimo menos de lo que se dice, incluso algunas bajan ostensiblemente. Pues, ¿qué va a pasar? ¿No nos damos cuenta de que hay un elefante en la habitación? Lo que pasa es que el elefante ahora es pequeñito, pero o convertimos esto, que también a lo mejor a muchos no les importa, a muchos cofrades con K, esto en un puro parque temático, y un paso de Semana Santa será como una carroza de Euro Disney. Bueno, pues ahí está el Pato Donald, que sabemos que no es el Pato Donald, pero nadie cree en el Pato Donald. En fin, dejo eso ahí en el aire para que pensemos. Bueno, pues llegado a este punto, llegado a este punto, nos habíamos comprometido a acabar a las 9. De justicia, si alguno quiere hacer alguna pregunta a los ponentes o algún planteamiento, pues con la venia del presidente del Real Círculo de Amistad podemos alargar los 5 minutos más. Si no, pues aquí podríamos acabar y continuar en cafetería con una cerveza blanda, que no habría ningún problema. No sé si alguien tendría alguna pregunta. ¿Nadie se atreve? Bueno, pues el presidente tiene la palabra. Bueno, me ha parecido una intervención magnífica, muy ilustrativa, muy acertada, pero queda la sensación de que todo lo que habéis descrito que ha estado ocurriendo, yo comparto además recuerdos, para mí Jesús Cabrera joven, con eso lo digo todo, ¿no? Entonces conozco esa Semana Santa de los años 60, pero parece que es que de pronto, no sé, ha llegado un ovni que ha puesto una frecuencia y nos ha cambiado toda la mentalidad. Doy una opinión nada más, porque no debo ser yo el que intervenga, sino que quiero que me contestéis a la pregunta. Debajo de cada túnica hay una vivencia diferente. Y el que se acerca a una hermandad y se pone la túnica, que se la ponga. Que repite el año que viene, estupendo. Que cumple los 50 vistiendo la túnica, bendito sea Dios. Porque a las hermandades se acercan personas que acaban en seminario. No todas, por supuesto, ¿no? Pero que se acerquen, porque las hermandades son un vehículo de evangelización, deben serlo. Pero que en todo lo que está ocurriendo, habéis hablado de los nazarenos, aceptada valoración, pero eso no me preocupa a mí. Y las juntas de gobierno, ¿qué tienen que decir? Y encima de las juntas de gobierno están los consejos de hermandades, la agrupación de hermandades, y encima está la jerarquía eclesiástica. Es que parece que los nazarenos son los que han cambiado en ese proceso. ¿Qué opináis de las juntas de gobierno? Pues gracias por esa juventud añadida que me has hecho. Efectivamente, con la Junta de Gobierno pues viene a ocurrir lo mismo que yo decía de las hermandades, que vienen a ser un reflejo, si no de la sociedad, en este caso sí, un reflejo de la hermandad en la que están. Hermandades hay muchas, y cada una pues tiene un espíritu diferente. Hay hermandades que dan esa primacía al mundo del costal, y lógicamente tendrán una junta de gobierno directamente influenciada, representada por quienes van debajo o alrededor de los pasos. En el caso de la junta de gobierno, pero como también son un reflejo de la sociedad, es cierto que estamos viviendo en un momento en el que se rehúsa la asunción de responsabilidades. Cuesta trabajo encontrar gente que se presenten como candidatos, no ya en hermandades, en asociaciones de vecinos, comunidades de vecinos, peñas, clubes deportivos. La mayoría de los comicios suelen estar protagonizados por un único candidato, y en la mayoría de esa mayoría es un candidato a empujones. Después esa junta de gobierno echa a andar, la magnífica, la foto, todos con el traje oscurito, la insignia en la solapa,
el sacerdote todavía revestido, acaban de jurar el cargo, 15 personas allí puestas, pero el día a día lo van a llevar 2 o 3. El resto de la Junta de Gobierno ni a la reunión a la que tienen obligación de acudir. Pero no por ser Junta de Gobierno, es que el fenómeno está extendido en toda la sociedad. Hoy día la gente no quiere problemas, y menos resolver los problemas de otros. No sé, al menos como yo sí lo veo, Antonio. Yo, para empezar, claro, tu visión del nazareno yo la comparto, pero esa la tenemos los que nos hemos puesto más de 50 años una túnica, Nicolás. Yo creo que la fidelidad, nosotros pertenecemos a una hermandad con una gran fidelidad en los hermanos, pero no es la túnica habitual. Hay mucha gente que prueba la túnica de pequeño, luego ya se pasa al costal, gente que directamente deja de salir. El tema, nuestra hermandad este año tiene personas que quieren salir de servidores con 18 años. Sí, con 18 años no te pones la túnica de nazareno, no sé cuándo te la vas a poner. Sí, entonces, pero que sí, que lo que hablabas de que cada uno está con una vivencia, yo estoy seguro de que aquel dicho de eres más tonto que un nazareno que paga por andar, lo primero por lo que estaba equivocado es que no pagaba por andar, porque realmente si sale, yo creo que el que sale por algo, lo hace por algo y sintiendo algo. Entonces, los nazarenos no son malos, es decir, los nazarenos, yo creo que hoy día es lo mejor de la hermandad y lo que quizá hubiera que cuidar más, y es lo que normalmente también se piensa menos. En cuanto a las juntas de gobierno, aquí estamos 2 miembros de junta de gobierno en activo de los 4 que estamos en la mesa. Las juntas de gobierno, la descripción que ha hecho Jesús es la real. Vamos, son pocos, hay que llenar unos cargos, pero luego no todos los cargos de la Junta tienen el mismo nivel de compromiso. También es verdad que yo creo que para que funcione bien, el truco no está ya en la Junta de Gobierno, el truco está en contar con esos hermanos que, independientemente de estar o no estar en una Junta de Gobierno, están porque les da igual quien esté en la Junta de Gobierno. Que eso es también lo que nos pasa mucho en las hermandades. Me decía nuestro director espiritual de nuestra hermandad hace 3 años, que lo que más, él lleva 10 años en Córdoba, que lo que más le había extrañado del mundo de las cofradías era que personas que estaban siempre allí, de pronto dejaban de estar casi para siempre también. Parece que solamente estás durante el tiempo en el que tienes el cargo. Entonces, yo creo que el truco para que se funcione bien no está tanto en la Junta de Gobierno, que hace falta, que es verdad que son 2 o 3 realmente los que se ocupan de casi todas las cosas, pero el truco está en contar con ese hermano que, sin ser miembro de Junta de Gobierno, sin importarle quiénes son los miembros de la Junta de Gobierno, responde a la llamada de su hermandad para las muchas cosas que hay que hacer en una hermandad, que no es solo, bueno, ahora ya vivimos metidos en las casas de hermandad desde hace una semana y lo que nos queda, pero que no es solo montar un palio o apretar los tornillos de unos fanales o repartir unas papeletas de sitio, que hay una vida social, que hay una vida cultural, que hay una vida de caridad en la que tienen cabida todo y que funciona bien, no tanto en función, ya digo, de la Junta de Gobierno, que la Junta de Gobierno está, pero eso sí que pasa. Como mucho dura 8 años, un hermano mayor, es la normativa eclesiástica. Pero lo que le da vida a una hermandad, yo creo que no es la Junta de Gobierno, son los hermanos que son fieles a su hermandad y al trabajo de su hermandad, independientemente de la Junta de Gobierno. Creo que el truco estaría para que las hermandades funcionen, no tanto en las juntas de gobierno, que además es una situación muy coyuntural, de pronto no se presenta nadie, de pronto hay una que aparecen 3, ahora va uno solo y lo tumba, pues va uno que hay, también hay que ser atravesado, pero, y está pasando ya, ¿no? Pero el truco, yo creo que para una hermandad funciona es cuando dice jornada de limpieza el sábado y aparecen 40.
de la Junta no son, la gran mayoría no son de la Junta. Las hermandades que tienen esa capacidad de respuesta en sus hermanos son las que funcionan, con diferencia. Hace una pelea. Hace unos días, yo quiero terminar diciendo esto. Hace unos días, 2 días, 3, en el diario ABC había una entrevista con el señor obispo y decía el refrán: la procesión va por dentro. Yo puedo decirlo sin proponerme, porque no lo soy ejemplo de nada, pero yo me he vestido de nazareno ya 65 veces con este año. 64, vamos a que no se lleve la mentira el diablo. Y evidentemente la experiencia del nazareno es algo que merece la pena, porque no es ya ver la ciudad a través de los ojos, es verte a ti mismo y recorrer no solo las calles de la ciudad, sino recorrer el año que ha pasado o mirar adelante el año que viene, tú solo, con tu titular hablando y rezando con él. Eso no tiene nada, no hay nada que pueda sustituir esa experiencia. Y cuando le dicen a alguien, fulanito sabe mucho de cofradías, y eso se pone como un mérito, saber mucho de cofradías no sirve para nada. El otro día hablaba con el conciliario de mi hermandad, digo, eso es como si todo el que supiera mucho de teología fuera santo. Y dice, uy, eso es imposible, que alguien siempre, los que saben mucha teología no suelen ser santos. Entonces vamos a dejar esa asociación de sabe mucho, luego, ¿no? Sabe mucho, pues sabe mucho. Pero lo que se sabe es una cosa que se puede aprender. Y nada más por mi parte. La grandeza de las hermandades no es que guardemos unas imágenes de madera a lo largo de los siglos, que a fin de cuentas todos sabemos que lo que tenemos delante es un simulacro. Eso lo tenemos todo muy claro. Lo importante es que guardamos identidades. Por eso lloramos delante de una imagen. Es del género tonto llorar delante de un palo de madera. Primero porque trasciende lo que estamos viendo. Y segundo, porque esa imagen en la calle es el recuerdo de la abuela que te llevaba a esa esquina, de tu madre que ya no está, de los ratos de juventud, de las primeras salidas, de los primeros desengaños, del trabajo en equipo, del sentirte parte de algo. Los cofrades decimos, yo soy de la... ¿Por qué decimos eso? Nosotros no sabemos decir, soy de la Virgen de, o del Cristo de. Yo soy de la, y ponemos el nombre con el que conoce nuestra hermandad, porque nos sentimos identificados. Eso es lo que guarda la hermandad, la identidad de los cofrades. Por eso nos podemos realizar plenamente dentro de una hermandad, porque esa identidad la compartimos todos los que luego estamos bajo las túnicas en nuestras estaciones de penitencia. A mí me han dado ganas de aplaudirle. Pues nada, hasta aquí finalizamos esta tercera tertulia cofrade del Real Círculo de Amistad. Ya estamos recogiendo la cofradía, ya el miércoles que viene terminamos de recoger la cofradía con la tertulia artística de Sentís Cofrade con Jesús María Ruiz, que además lo tenemos hoy aquí infiltrado, que además te vamos a rellenar el vale porque creo que han venido a las 3: Jesús María Ruiz, Rafael Cuevas Mata, Julio Enrique Cachinero y Alfonso Muñoz. Y la temática, realmente, Jesús, ¿me la recuerdas cuál es la temática? El estilo de las cofradías. El estilo de las cofradías. Ahí espero que no haya fútbol luego, porque ahí sí que os podéis tirar hablando 2 horas y 3 horas perfectamente. Pues sin más, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la tarde aquí en el Real Círculo de Amistad. Muchas gracias.